Continuamos con nuestro ciclo de conferencias hoy con una destacada persona, una persona que tiene una importancia relevante porque su organización es parte de la Ley Marco de Ciberseguridad, el Coordinador Eléctrico Nacional. Es la única organización que está con nombre. Tenemos hoy a Patricio Leighton, encargado de la seguridad completa, no solo la seguridad física, también la ciberseguridad. Patricio, te damos la más cordial bienvenida y siempre lo que hacemos con nuestros invitados, que tú les puedas contar de dónde eres, cómo te has formado, por qué elegiste esta profesión, porque también queremos motivar a muchos que quieren seguir tu camino. Bueno, gracias senador por la invitación. La verdad es que es muy grato estar acá y poder conversar acerca de estos temas que son tan importantes para el país. Son temas de relevancia a nivel nacional. Mi formación, yo soy de formación ingeniero electrónico. Tengo algunos diplomados, ¿no es cierto?, en gestión de negocios y un MBA en la Universidad de Chile. También un máster en ciberseguridad industrial. Y llegué a esto básicamente por el interés justamente de mi padre, fue el que me motivó a estudiar ingeniería electrónica por los temas tecnológicos y en los últimos, yo diría, décadas, 15 años ya metido de lleno en los temas de ciberseguridad. La infraestructura crítica ya se relaciona fuertemente con lo que tenemos que hacer para poder proteger las infraestructuras críticas como el sector eléctrico. Ya, hoy ya estamos cumpliendo un rol justamente que tiene que ver con poder apoyar toda la estrategia nacional de ciberseguridad, la ley marco de ciberseguridad que recientemente durante este año ya tenemos promulgada, por supuesto, y todos los desafíos que se vienen de aquí en adelante. Yo creo que tenemos un gran desafío que poder abordar desde el punto de vista tecnológico, digo yo, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de las personas. Aquí es súper clave, ¿no es cierto?, poder hacer partícipes a los equipos humanos, ¿ya?, poder incorporar la innovación, el emprendimiento. Creo que es clave poder trabajar en forma colaborativa. Yo creo que es la forma en que durante toda mi vida profesional me he ido desenvolviendo, formando equipos, colaborando. Efectivamente tiene que ver justamente con que poder aportar, poder integrar diferentes visiones para poder desarrollar diferentes temáticas. Mira, el extraordinario, o sea, nos ha abierto un campo tremendo, pero siempre aquí vamos a lo original. La familia Leighton, ¿de dónde viene? ¿Dónde se radicaron? Bueno, porque eso es parte del ADN, eso es parte de las personas. Aquí yo tengo un origen, escocés-inglés, ¿no es cierto?, Leighton, en Londres precisamente, y también Roque, el apellido materno es un apellido español, mucho más común el nombre Roque, pero el apellido no es muy común. La familia Roque prácticamente es una única familia. Leighton está un poco más expandido, pero hay un origen inglés-español, digamos. Ese es el origen familiar, digamos. ¿Y de qué ciudad vienes? Particularmente en Londres, ya en Inglaterra es donde nace el origen Leighton, el apellido Leighton, y también tiene una raíz en Escocia. Ya ahí hay por ahí los primeros Leighton llegaron al puerto justamente acá en Santiago y cambió un poco el apellido, Leighton a Leighton se le incorporó el apellido con I latina y con Y, el mío con Y, ya, y nos fuimos distribuyendo en el sur, en Los Ángeles, muchos Leighton, y también en Santiago, también en Talca, Linares también hay. Bueno, esto es parte de nuestra identidad. Chile es un crisol de culturas, de gente, y habla muy bien de procesos migratorios. Mucho ingeniero inglés llegó desde la llegada del ferrocarril, después el telégrafo, todo lo que fue la revolución industrial. Cuando tú te formaste, ¿cómo fue tu experiencia con la tecnología y cómo la ves con la tecnología de hoy en día? O sea, las capacidades, los laboratorios, lo que te tocó ver, a lo que estás viendo ahora. Esto especialmente para los jóvenes que siguen y escuchan lo que nosotros conversamos. Definitivamente los conceptos, en particular de mi especialidad electrónica, la esencia y los conceptos no han cambiado, ya eso se mantiene intacto, digamos. Lo que se han cambiado efectivamente han sido los procesos y la forma en que la electrónica se ha disponibilizado, ¿no es cierto?, para el uso práctico. ¿Ya? Y ahí efectivamente la miniaturización, ya el poder construir a escala muy micro, digamos, la electrónica ha hecho posible avanzar en velocidades, avanzar en cobertura, justamente la cobertura del Internet, las velocidades, que Chile particularmente, ¿no es cierto?, es un ejemplo a nivel mundial,
ha sido gracias justamente al avance científico-tecnológico en poder transformar la electrónica básica en justamente tecnología avanzada. Ahí yo creo que hay un tema relevante en cómo hoy día eso ha ido cambiando. Y lo otro es el acceso a la información. Hoy día, básicamente en mis años, cuando estudiábamos justamente en la universidad, era ir a consultar los libros, ¿no es cierto? Todo papel, todo tangible, todo físico, y hoy día está todo en las redes, está todo en el ciberespacio. O sea, es más, podemos hablar de inteligencia artificial, que además nos propone, ¿no es cierto?, ciertos mecanismos y ciertas recomendaciones de razonamiento para poder complementarse justamente con la inteligencia natural o la inteligencia humana. Yo creo que ahí tenemos un desafío tremendo, es parte de cómo nosotros hacemos que todo este avance tecnológico lo ocupemos a favor nuestro y justamente podamos ir desarrollando competencias en los profesionales en las próximas generaciones, de tal manera que estén ad hoc con lo que está ocurriendo, que crece a pasos agigantados, exponenciales. Yo diría que las velocidades que hoy día nos enfrentamos, cómo la tecnología evoluciona, eso yo no lo había visto nunca. Bueno, son cosas increíbles que estamos viendo por primera vez. Y en tu formación, tu curso, ¿cuántas mujeres había? Bueno, ¿una? Una. Sí. ¿Cuántos eran en total? 45. Bueno, este es un temazo, y este temazo lo hemos ido abordando en diferentes videos que hemos ido haciendo, porque necesitamos más participación de mujeres. Hay una necesidad importante, especialmente lo que mencionabas de inteligencia artificial, los sesgos que se pueden dejar en la programación, los ejemplos, las bases de datos que se pueden ocupar, nos ayudan. ¿Tú estás usando inteligencia artificial ahora en apoyo al trabajo que tienes? Definitivamente. En general, ¿no es cierto?, poder automatizar y poder tener efectivamente una respuesta a todos los desafíos que tenemos, por ejemplo, en cuanto al cumplimiento normativo de los temas de ciberseguridad para el sector eléctrico, sin el apoyo de inteligencia artificial, machine learning, automatizando procesos de cobertura es imposible, es impensado. ¿Por qué? Porque efectivamente la tendencia es a ir incorporando tecnología que en conjunto con un buen manejo, ¿no es cierto?, humano, poder establecer niveles de cobertura. El sector eléctrico son más de 700 empresas. Poder monitorear el cumplimiento de un estándar requiere efectivamente una capacidad de procesamiento, inteligencia artificial que te ayude a establecer evaluaciones de verificación de cumplimiento y decisiones. Eso ya más sofisticado, pero efectivamente estamos caminando hacia allá para poder avanzar. Probablemente no va a ser un 100% la inteligencia artificial, pero tiene que estar complementada con el factor humano para que efectivamente se tomen mejores decisiones y decisiones en forma oportuna. En eso estamos trabajando. Bueno, eso es lo importante, entender que la inteligencia artificial se ha instalado en un medio, hay que saber usarla, ser buenos ingenieros de pregunta, los prompt engineers, aquellos que pueden incluso entrenarla, el machine learning, todo lo que es el adiestramiento es fundamental, no hay que tenerlo. Pero volvamos a ese joven Patricio Lector. ¿Qué le gustaba aparte de estudiar ingeniería electrónica? ¿Tenía hobby, aficiones, deporte? Sí, definitivamente el poder practicar la bicicleta, el ciclismo para mí es una de mis pasiones interesantes, eso se mantiene hasta hoy día y obviamente es una válvula de escape, por decirlo así, a tanta nivel de trabajo y estrés diario. El deporte y lo otro es poder tener a lo menos, digamos, 2 o 3 libros que puedas estar leyendo, ¿no es cierto? Yo creo que es interesante estar constantemente leyendo, no necesariamente temas de tecnología, estar leyendo un poco de filosofía, estar leyendo un poco de, ¿no es cierto?, de arte, poesía. ¿Por qué no? Tengo mi hijo menor de 18 años que es un gran lector, lee mucha filosofía, ya me encanta mucho y podemos debatir y podemos complementar eso también. Es bueno, digo yo, para el intelecto y también para el alma. Bueno, esa es la recomendación, elegir a temprana edad profesiones, tu experiencia en el lado de la ingeniería electrónica, mezclarlo con el deporte y muy importante la lectura especialmente temas que amplían. Cultura es cultivarse, es tener capacidad para tomar mejores decisiones y eso ayuda mucho. Bueno, esta primera parte tenía ese objeto, o sea, conocer a la persona que está detrás del hombre. Quiero ahora entrar a lo que
están haciendo desde el momento que te has incorporado al Coordinador Eléctrico Nacional, la forma en que se ha enfrentado el desafío de no solo tener las redes conectadas, sino que totalmente digitalizadas con su monitoreo y la protección, la ciberseguridad que se tiene que tener es algo tan sensible. Si hay una infraestructura crítica, que es la más crítica de todas, es la eléctrica, por las dependencias e interdependencias. Para que exista un mundo digital, tiene que haber electricidad, y es imposible sin ello tener. Pero sí, así es correcto. El año 2019, ¿no es cierto?, la autoridad le indica, ¿no es cierto?, al coordinador que pueda definir los requisitos mínimos de ciberseguridad para el sector eléctrico. El coordinador se tomó muy en serio esta misión de hacer este lineamiento y buscó a través de un benchmark internacional cuáles debiesen ser ya en esos años, ¿no es cierto?, los requisitos mínimos. Y llegó a la convicción, dado este análisis internacional, que en Norteamérica está el estándar, ¿no es cierto?, con mayor nivel de madurez y de práctica y de aplicabilidad a un sector eléctrico tan grande y tan robusto como el norteamericano, que por lo demás, ¿no es cierto?, cubre todo lo que es Estados Unidos, Canadá y parte de México. Se adoptó y se adaptó este estándar NERC. ¿Qué significa NERC? Es la corporación, la North Electricity Reliability Corporation, y CIT significa Critical Infrastructure Protection. Perfecto. O sea, protección de infraestructura crítica. Y eléctrica. Y eléctrica. Claro, es decir, bien específico. Muy específico, ¿no es cierto? Es un estándar muy específico y por eso justamente quienes tomaron la decisión en su momento fue ese estándar. No hay otro, hay muchos otros, obviamente, de protección de infraestructura crítica, más generalista, ¿no es cierto?, más transversal, muy buenos, pero este específicamente para el sector eléctrico fue el que se adoptó. Y desde ahí ha sido todo un proceso. En el año 2019 se trabajó este estándar, en el 2020 se promulgó y se le indicó a todo el sector eléctrico que debían cumplir con este estándar, y el año 2021, muy consistentemente y consecuentemente con este desafío, fue el Consejo Directivo, el coordinador decidió formar una unidad de ciberseguridad e infraestructura crítica para darle todo el realce, el foco, la importancia a este tema tan importante para el sector eléctrico. Y esta unidad, efectivamente, que me tocó asumir su liderazgo en noviembre del 2021, entre otras cosas, fue justamente darle foco al cumplimiento del estándar. No sacamos nada, ¿no es cierto?, con definir un estándar internacional. Cumplimiento. Claro, ¿no es cierto?, sino monitoreamos su cumplimiento, sí. Y no solamente monitorear el cumplimiento, sino que también establecer ciertas estrategias para la adherencia y el entendimiento de un estándar tan técnico y tan complejo de asimilar de buenas a primeras. Eso, así fue como establecimos una alianza, ¿no es cierto?, con una universidad de Santiago, para poder capacitar al sector. Hoy día yo diría que más de 1.200 ingenieros del sector eléctrico están capacitados en el estándar, y eso facilitó mucho la adherencia, el entendimiento, ¿no es cierto? Es distinto. Nadie puede creer lo que no conoce. Por supuesto, cumpla un estándar, a veces cumpla, pero también te capacito y colaboro en que tú entiendas el estándar, y eso definitivamente, y ya revisando, ¿no es cierto?, los análisis de cumplimiento ha sido bastante positivo, digamos. ¿Cuánto tiempo toma una persona entender el estándar NERC, ¿sí?, y estar trabajando con él de forma hábil, diestra, o sea, como una capacidad real? Yo diría que el entendimiento del estándar, sin aplicar, el curso que impartimos con la Universidad de Santiago era una semana, ya eran 20 horas el curso, y ahí se logra un entendimiento general, ¿ya?, del estándar. Ahora, una cosa es entenderlo teóricamente y otra cosa es aplicarlo, y ahí es clave, ¿no es cierto?, el trabajo multidisciplinario entre ingenieros que vienen del mundo de la ciberseguridad o de la informática, con ingenieros que vienen del mundo de la automatización, del mundo más eléctrico, del mundo de las SCADA, ¿no es cierto?, que es la tecnología relevante, ¿no es cierto?, en el sistema eléctrico. El trabajo colaborativo, acá en las capacitaciones había gente que venía del mundo más duro, ¿no es cierto?, de la automatización y del mundo informático. Bueno, esa capacitación y ese trabajo colaborativo entre estas dos áreas que son tan críticas es sumamente relevante.
Y eso que son todos ingenieros, o sea, todavía no ha habido ningún abogado o otra profesión. Son todos ingenieros y por lo menos para el entendimiento del estándar en esas materias hay un trabajo que no debería tomar menos de 6 meses, para poder efectivamente ya tener un entendimiento. Y usted comentaba, senador, efectivamente esto es multidisciplinario, el estándar también trae toda una capa de gobernanza, toda una capa también de cumplimiento normativo. ¿Cómo tú podrías explicar a una persona en forma simple NERC-SIP? Bueno, habría que, yo diría que clasificarlos, son 13 capítulos del estándar. Hay capítulos que tienen que ver concretamente con seguridad física, que efectivamente es como la primera línea de defensa perimetral de protección de la infraestructura crítica. Y eso trae controles de acceso biométrico. Controles de acceso biométrico y todo lo que tiene que ver con el acompañamiento también de personas que ingresen o interactúen con los ciberactivos, ¿no es cierto?, con la infraestructura digital del sector eléctrico. Y hay toda una serie de protocolos para poder controlar de que quienes tengan acceso sean las personas autorizadas. Por supuesto. Y también hay todo un tema normativo, todo un tema en Estados Unidos, este estándar básicamente es mucho más duro en términos de los requisitos que se necesitan para la gente que trabaja en el sector eléctrico. Ya, hay temas de antecedentes penales, una serie de requisitos que acá en Chile hicimos unas adaptaciones justamente para que poder adaptarlo a nuestra legislación, ¿no es cierto? Pero efectivamente trata mucho con las personas que trabajan en infraestructura crítica, tienen que tener un conocimiento también, una conciencia de lo que ellos están haciendo o dejan de hacer, va a influir directamente, ¿no es cierto?, en un servicio tan sensible y tan esencial como es el suministro eléctrico, relevante. Entonces ese es el estándar, hay controles que van por el lado de la gestión de las personas, por el lado de la gobernanza, y hay controles que son mucho más técnicos, que tienen que ver justamente con la configuración de los sistemas, con la protección, con las medidas de conexión o no conexión desde terceros, por ejemplo. Hay todo un capítulo que habla de la cadena de suministro, tan relevante en este sector como en otros sectores de infraestructura crítica como en minería, donde la tercerización del trabajo colaborativo es tremendo, es generalmente un 70-30. 30% es personal propio de la empresa y un 70% son empresas contratistas. Entonces ahí es clave, o sea, el estándar también se hace cargo, digamos, de esa responsabilidad tan importante a la hora de poder interactuar con un servicio como de este tipo de. Bueno, está la complejidad de las infraestructuras críticas que tienen particularidad. A diferencia de los sistemas tradicionales de las empresas, que está el sistema de gestión de la información, el de tecnología de información, el TI, aquí estamos hablando de tecnologías de operación, las OT. Y esas tecnologías de operación van a dispositivos de control industrial, los PLC, los SCADA, todos estos dispositivos. ¿Cómo han visto ustedes la convergencia de los dos mundos, de las IT con las OT y de la complejidad y los desafíos que hay ahí? Sí, bueno, hay sesgos culturales, efectivamente yo diría que es el ámbito más complejo de poder trabajar, no es imposible, por supuesto, pero hay un tema cultural donde el ámbito operacional no se toca, no se mira prácticamente mientras... La caja negra. La caja negra, mejor, pero eso ha ido cambiando porque efectivamente las tecnologías han mostrado de que la integración y los servicios web o el IoT, que se llama el Internet de las Cosas, tiene valor, efectivamente produce eficiencia de los sistemas, por ejemplo, de información, de gestión. Entonces, aquí la estrategia no está para el sol con un dedo, sino que es cómo hacemos de que efectivamente esas bondades, en forma controlada, en forma eficiente, ya las integramos a ambientes operacionales que históricamente eran muy cerrados, a que se abran, pero en forma adecuada, ¿ya? Entonces, efectivamente el ambiente IT con el ambiente OT tenemos que lograr la convergencia en forma eficiente, de tal manera de que las conversaciones o los servicios que vienen del ambiente IT a OT se puedan producir en un ámbito desde el punto de vista de un propósito. ¿Ya? Aquí la gestión de información, efectivamente, yo diría que es uno de los elementos clave donde se toman decisiones operacionales, en donde los sistemas de información convencionales o tradicionales aportan mucho. ¿Ya? Un data warehouse, un Power BI, herramientas que de alguna manera te permiten hacer analítica de los datos para generar reportes de información y toma de decisiones, es clave. Entonces, en definitiva, la estrategia acá es poder hacer trabajar estos dos equipos de forma conjunta e incorporar también tecnología que nos ayude a monitorear estos ambientes. Se sabe que los principales ciberataques que se han producido, ¿no es cierto?, en ambientes industriales no necesariamente nacen en el ambiente industrial, sino que nacen en ambientes
TI, ¿no es cierto?, o de tecnología de información, y luego migra hacia el ambiente operacional. Por lo tanto, los temas de monitoreo, por ejemplo, son importantes, los temas de credencial, identidad digital, controles de acceso, toda esta gobernanza de identidad, de rol y perfiles pasa a ser no importante, pasa a ser clave, gravitante a la hora de poder establecer una estrategia de control, pero que esa estrategia de control sea coherente con el avance tecnológico. Ese yo diría que es un punto de equilibrio clave. Muy bien.